En la estrecha cocina de una prestigiosa universidad, una mujer negra limpia silenciosamente cada mesa del comedor. Nadie sabe su nombre. Nadie se molesta siquiera en mirarla. Pero cuando un equipo de los mejores profesores de la escuela libra una batalla de ingenio sobre una ecuación insoluble, ella se detiene, escuchando atentamente. Ofrece una sugerencia amable, pero es recibida con risas burlonas y despectivas. Solo eres personal de la cafetería. Conoce tu lugar. Lo que no saben es que esta mujer fue una vez la prodigio de las matemáticas más célebre del MIT. Y con solo 5 líneas de fórmula en esa pizarra, está a punto de sacudir esta histórica institución hasta sus cimientos. Hannah tiene 36 años, aunque el brillo juvenil de su rostro y la profundidad de su mirada no revelan nada sobre la vida que ha llevado. Su sencillo delantal blanco y su uniforme de cafetería la hacen invisible para los estudiantes ambiciosos y ricos y los profesores de renombre mundial que llenan estos pasillos. Esta es la Universidad Beacon, una de las universidades más elitistas de la Ivy League de Estados Unidos. Cada día, sus pasillos resuenan con los pasos apresurados de académicos ambiciosos y las miradas seguras de los académicos más destacados. En medio de todo este intelecto embriagador y clamor académico, Hannah bien podría no existir. Está acostumbrada a recoger bandejas en silencio, lavar pilas de platos y servir café a personas que nunca aprenderán su nombre. Esa mañana no fue diferente. El reloj acababa de dar las 7:14. El suave murmullo de los estudiantes se mezclaba con el tintineo de los cubiertos contra los platos, todo ello combinado con el intenso aroma a café y huevos revueltos chisporroteantes. Hannah limpió con rapidez las gotas de agua de una bandeja de plata. El vapor que subía ligeramente del lavavajillas difuminaba aún más sus rasgos. Justo cuando estaba a punto de llevar el café a la mesa habitual ocupada por un grupo de profesores de matemáticas, una voz autoritaria y exasperada interrumpió el bullicio de la cocina. Ni hablar. Lo he intentado todo, y sigue bloqueándose en el tercer ciclo, incluso con la corrección logarítmica. Era el profesor Andrew Harris, el profesor de matemáticas de Beacon, famoso por su rigor y arrogancia. Su tono profundo y resonante atrajo la atención de todas las mesas cercanas. Hannah se quedó paralizada, ladeando la cabeza para captar cada palabra. El corazón le latía con fuerza. Un temblor recorrió su mano, haciendo que el café de su taza ondulara. La profesora Lauren Morales, la única mujer del grupo, respondió con su característica agudeza. El problema radica en la estructura fundamental, no en la técnica. Anoche me equivoqué en matemáticas. Un profesor más joven, llamado David Kim, suspiró. La decepción le nublaba la mirada mientras contemplaba páginas repletas de fórmulas. Sin pensarlo, Hannah aminoró el paso, aguzando el oído para no perderse ni un solo término de su acalorada discusión. Jerga matemática familiar, problemas de una complejidad excepcional que solo los verdaderos entusiastas comprenderían, despertaron recuerdos que había enterrado hacía más de una década. Tu matriz es singular. ¿Por qué no intentas invertir el vector en r a la cuarta potencia? Las palabras saltaron de los labios de Hannah antes de que pudiera detenerlas. La mesa de profesores se quedó en silencio. Andrew Harris se giró, con la mirada gélida. ¿Qué dijiste? 4 pares de ojos incrédulos la miraron con burlona incredulidad. Avergonzada, Hannah bajó la cabeza rápidamente y murmuró, «Lo siento. Es que se me ocurrió». Harris soltó una risa fría y sardónica. «Ah, así que tenemos a una nueva experta en álgebra lineal en la cocina resolviendo ecuaciones entre fregar mesas». Todos rieron. El sonido no fue fuerte, pero hirió el frágil orgullo de Hannah como un cuchillo. Sonrojada, deseó poder desaparecer en ese mismo instante. Miradas curiosas de otras mesas se volvieron hacia ella, acalorando aún más sus mejillas. Huyó hacia la cocina, forzando a sus piernas a no traicionarla. Hannah dejó la taza, con las palmas de las manos empapadas de sudor, el corazón retorciéndose como si hubiera recibido un golpe brutal a una autoestima enterrada hacía tiempo.
En un rincón apartado de la cocina, se dejó caer en una silla, con la mirada perdida. Las burlas del profesor resonaban en su mente, entrelazándose con recuerdos lejanos. El estruendoso aplauso que recibió en el MIT por una solución jamás concebida. Hannah cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Ya no era la prodigio de las matemáticas que Hannah Mitchell había sido. Ahora era invisible en un mundo de prestigio, una mujer que solo merecía desprecio y rechazo del mundo académico. Sin embargo, en lo más profundo de ella, una pequeña chispa se encendió. Los recuerdos de su pasión por las matemáticas y la vez que demostró su brillantez le recordaron que no podía permanecer oculta para siempre. Se negaba a soportar el desprecio ajeno sin fin. Lentamente, abrió los ojos, ahora radiantes de determinación. Hannah sabía que había vivido en las sombras demasiado tiempo. Era hora de cambiar eso. No solo de reclamar su propio valor, sino de exigir el respeto que se había ganado y que aún podía exigir. Hannah regresó en silencio a su lugar habitual en la cocina, con el corazón aún tembloroso por las burlas anteriores. El calor opresivo y sofocante del espacio parecía comprimir aún más la tormenta de emociones que la azotaba. Intentó respirar hondo, pero el aire se sentía tan pesado como su propia tristeza. Desde la mesa del profesor, el profesor Andrew Harris, el miembro más renombrado de Beacon, antaño considerado el genio de la universidad, seguía hablando como si nada hubiera pasado. Izquierdo, con el pelo entrecano bien peinado, vestía una impecable chaqueta azul marino que reforzaba su aire de autoridad y confianza. Era el tipo de persona que inspiraba respeto y temor en los estudiantes, e incluso sus compañeros profesores lo trataban con cautela. De verdad, bramó Andrew, dirigiendo deliberadamente la mirada hacia la cocina, con un tono desafiante. Todos sabemos que este problema nunca se ha resuelto, y, por supuesto, es imposible que una empleada de la cafetería como esa chica lo entienda. Sus crueles palabras provocaron otra ronda de risas en la mesa. Lauren Morales, la única mujer entre ellos, esbozó una sonrisa incómoda y torpe. En el fondo, la arrogancia de Andrew le desagradaba, pero no se atrevía a defender a alguien como Hannah. Detrás de ella, David Kim, un profesor adjunto de unos 30 y pocos años, se removía con inquietud, claramente ofendido por la indiferencia de Andrew. Sin embargo, él también guardaba silencio. Nadie en ese grupo se atrevía a desafiar a Andrew Harris, la voz más influyente del departamento de matemáticas de Beacon. Hannah permanecía en la sombra de la cocina, con cada palabra burlona que la hería. Se mordió el labio inferior, apretando con fuerza el paño de cocina empapado como si fuera lo último que pudiera conservar. En ese instante, su glorioso pasado resurgió ante sus ojos. Antaño, la prodigio más joven del MIT, celebrada por las mentes más brillantes de las matemáticas como la genio matemática más joven de Estados Unidos. Y ahora allí estaba, completamente invisible en esa pequeña trastienda, ridiculizada solo por dejar escapar una pizca de su conocimiento. Recordó aquellas apasionadas conferencias, los atronadores aplausos que seguían a sus soluciones rapidísimas a problemas imposibles. Hannah creía que las matemáticas eran su vida, su aliento. Pero la vida, aprendió, podía ser cruel e impredecible. Impulsada por el cruel diagnóstico de Alzheimer de su madre, lo abandonó todo, deslizándose hacia esta silenciosa oscuridad. Esos recuerdos la hirieron aún más. Sabía que no merecía desprecio, pero no se atrevía a decir la verdad. ¿Quién le creería a una joven negra con uniforme de cocina frente a algunas de las mentes más poderosas de la universidad? En la mesa del profesor, Andrew Harris seguía hablando, con voz llena de autosatisfacción. Creo que deberíamos seguir con nuestra investigación. No tiene sentido perder el tiempo con tonterías de alguien sin experiencia real. Hannah tembló. Nunca antes en sus años allí había sentido una punzada tan aguda. Una lágrima resbaló por su mejilla y se la secó rápidamente. No lloraba por la burla de Andrew. Lloraba porque se había dejado llevar por esta sombra demasiado tiempo,
dándole permiso a otros para que la menospreciaran. Finalmente, la profesora Morales no pudo contenerse más. En un tono más suave y conciliador, dijo: «Quizás no deberíamos descartar cualquier idea tan rápido, Andrew. Nunca se sabe. Una perspectiva externa podría ser justo lo que necesitamos». Andrew arqueó una ceja con una sonrisa burlona. «Lauren, ¿de verdad crees que una camarera de cafetería sabe algo de vectores R elevados a la cuarta y matrices singulares? Aquí tenemos profesores y estudiantes de posgrado brillantes de sobra. Claramente, ella no es una de ellos». Lauren bajó la mirada, en silencio. Sabía que no debía discutir con Andrew, quien jamás admitiría su error ni escucharía a nadie. Sus palabras derribaron a Hannah como un puñetazo. Agachó la cabeza y se adentró apresuradamente en la cocina, desesperada por escapar de las escaleras, curiosas y compasivas. Aunque su corazón se había roto hacía mucho tiempo, esta herida más profunda que nunca, se dejó caer en un pequeño taburete junto a una mesa de madera desgastada llena de platos sucios. Cubriéndose la cara con las manos, luchó por respirar con calma para que nadie supiera que estaba llorando. Lágrima tras lágrima caían, cada una cargando el peso de la humillación, el dolor y la inseguridad. Entonces, en medio del caos de su dolor, una férrea determinación se avivó. Hannah sabía que no podía permanecer oculta por más tiempo. No permitiría que personas como Andrew Harris siguieran menospreciándola. Era hora de demostrarles lo equivocados que estaban. Lentamente, bajó las manos y alzó sus ojos enrojecidos pero decididos. Comprendió que el camino por delante no sería fácil. Pero esta vez no se rendiría. Hannah Mitchell se levantaría, los enfrentaría a todos, armada con la misma brillantez que se había visto obligada a ocultar durante tantos años. Al anochecer sobre Boston, los pálidos rayos dorados del sol poniente rozaban suavemente la pequeña ventana del apartamento de Hannah, como si intentaran consolar su alma herida. Se sentó en silencio a la desgastada mesa de madera junto a la ventana, con los ojos aún hinchados por las lágrimas de vergüenza que había derramado en la cocina de la universidad esa mañana. Con cuidado, abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno, con las páginas amarillentas por el tiempo. La portada aún conservaba esas letras, que antes eran orgullosas, ahora descoloridas, pero aún legibles. MIT, Departamento de Matemáticas, promoción de 2008. El corazón de Hannah latía con fuerza como si el simple hecho de tocar el libro desatara recuerdos vívidos y desgarradores. Las páginas, repletas de fórmulas matemáticas, símbolos y notas escritas a toda prisa, la transportaron a aquellos gloriosos días en que fue aclamada como la prodigio matemática más joven y la maravilla del MIT. Entonces estaba llena de confianza, convencida de que ningún problema estaba fuera de su alcance. Recordaba su ceremonia de graduación como si fuera ayer. De pie en el podio de honor, con su brillante cabello negro derramándose sobre una toga carmesí, sus ojos brillando de orgullo y emoción mientras un estruendoso aplauso resonaba en el auditorio. Todos estaban seguros de que se convertiría en una de las matemáticas más grandes de su generación, una profesora de renombre y una investigadora destacada en poco tiempo. Pero la vida nunca sigue una línea recta. Y el punto de inflexión llegó cuando menos lo esperaba, aunque había sido hacía más de una década. El recuerdo de ese día permanecía tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Acababa de regresar de una conferencia internacional en Europa, animada por su presentación triunfal. Sin embargo, en cuanto entró en su apartamento, se le encogió el corazón al ver la mirada vacía de su madre. Linda Mitchell, siempre tan vibrante y llena de vida, estaba sentada en silencio en el sofá, con la mirada distante y desenfocada. «Mamá, ya estoy en casa». Hannah corrió hacia ella y la abrazó suavemente por los hombros. Linda levantó la vista, con la mirada vacía, como si no reconociera a la hija que había crecido en sus brazos. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil y temblorosa. Sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón. En un instante, el brillante futuro que se había imaginado se hizo añicos.
Tras una serie de pruebas, los médicos confirmaron que Linda se encontraba en las primeras etapas del Alzheimer. Desde ese momento, Hannah supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Se enfrentaba a una encrucijada angustiosa. Perseguir sus sueños matemáticos o renunciar a todo para cuidar de la mujer que tanto había sacrificado por ella. Sus amigos la animaron a contratar ayuda, recordándole la brillante carrera que le aguardaba. Incluso su mentor más respetado en el MIT, el profesor Edward Thompson, le suplicó: «Hannah, un talento como el tuyo es raro. No tienes que renunciar a todo. Encuentra a alguien que cuide de tu madre y continúa con tu trabajo. El mundo de las matemáticas te necesita». Pero cada vez que miraba los ojos nublados y frágiles de su madre, la determinación de Hannah se desmoronaba. Linda Micheli lo había sido todo para ella, la incansable defensora que la había animado en cada paso del camino. No podía abandonarla ahora, por muy brillante que pareciera su propio futuro. Al final, el amor venció a la ambición. Hannah rechazó un codiciado doctorado y ofertas de prestigiosos institutos de investigación, y regresó a Boston para cuidar de su madre. Pasaron 14 años. Cada mañana se despertaba, esperando que su madre la mirara y recordara su nombre, pero nunca sucedió. Vio cómo la mujer que amaba se hundía cada vez más en el olvido hasta que ya no se reconocía a sí misma. Desde ese día, Hannah enterró su genio, aceptando trabajos humildes, trabajando en una pequeña tienda de comestibles, limpiando, sirviendo en la cafetería de la universidad. A todos los que conocía, ella era solo una mujer común y corriente, invisible. Pero lo aceptaba todo, sin dejar que nada la distrajera del cuidado de su madre. Sin embargo, hoy, después de que Andrew Harris y los demás profesores se burlaran públicamente de ella, algo que llevaba mucho tiempo latente en el orgullo de Hannah despertó. Sentada junto a ese cuaderno de fórmulas, comprendió que no podía permanecer en las sombras por más tiempo. Su antigua brillantez, una vez ardiente como una brasa, se convirtió en una llama rugiente, impulsándola a demostrar su valía. Hannah cerró el cuaderno con cuidado y contempló el cielo, que ahora se oscurecía hasta convertirse en un púrpura crepuscular sobre Boston. Sabía que esta decisión cambiaría su vida una vez más, pero esta vez no huiría. Pasara lo que pasara, su talento no podía desvanecerse simplemente porque había elegido el amor por encima de la fama. Era hora de afrontar su pasado, de reclamar quién era realmente. Al iluminarse el cielo del este, Hannah se levantó de la mesita junto a la ventana. No había pegado ojo en toda la noche. Sus ojos aún ardían de determinación, reflejados en la suave luz de la mañana como un. Juró que nunca miraría atrás. La larga noche había sido una batalla interna, donde el pasado y el presente chocaban, pero por fin Hannah supo qué hacer. En silencio, pero con firme determinación, se acercó a la vieja estantería del rincón y levantó con cuidado su viejo cuaderno de matemáticas. Era el que no se había atrevido a abrir en 14 años. Desde que dejó el MIT para cuidar a su madre, el polvo cubría su cubierta, pero al recorrer con las yemas de los dedos las letras descoloridas, MIT, Departamento de Matemáticas, promoción de 2008, su corazón latía con el mismo fervor juvenil que una vez sintió. Regresó a la mesa, dejó el cuaderno e inhaló profundamente. En ese momento, se enfrentó a su yo del pasado, orgullosa, apasionada y marcada por la pérdida. Lentamente, hojeó las páginas amarillentas. Cada fórmula era una pequeña chispa que despertaba los recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo. Cada ecuación que veía estaba vinculada a esos brillantes días en el MIT. Noches dedicadas a resolver problemas que dejaban perplejos incluso a los profesores más veteranos, trasnochando para elaborar pruebas complejas. Luego, de pie ante el atril, recibió un estruendoso aplauso del distinguido profesorado. Pero esos días gloriosos quedaron eclipsados por un único acontecimiento trascendental: el diagnóstico de Alzheimer de su madre, Linda Micheli. Hannah lo había dejado todo para cuidar de su madre, y nunca se arrepintió. Sin embargo,
Ahora este cuaderno despertaba en ella un profundo anhelo, el deseo de vivir plenamente una vez más gracias a su verdadero don. Pasó las páginas hasta la última página inacabada, donde yacía un tenue esbozo de un problema avanzado de teoría de matrices. Años atrás, estuvo a punto de lograr un gran avance en espacios vectoriales y matrices singulares hasta que la vida intervino. Ahora, el problema cobraba vida en su mente, cada detalle tan claro como si nunca hubiera dejado de escribir. Ya no había vacilación en su mirada, solo una férrea determinación. Respiró hondo, sacó su pluma estilográfica azul del cajón, con la mano ligeramente temblorosa, y tocó el papel. Al instante, la duda se desvaneció. En ese instante, ya no era la mujer invisible en la cocina de Beacon, sino la misma prodigio de las matemáticas que una vez fue. Los símbolos fluían sobre la página, volviéndose más nítidos y seguros a cada segundo. Vectores y mitras, transformaciones y teoremas. Hannah los reconstruía todos con elegante precisión. Su proceso de pensamiento fluía con tanta claridad que incluso se sorprendió a sí misma de la rapidez con la que despertó su talento latente. A través de la ventana, la luz dorada del amanecer se filtraba a través del fino cristal, iluminando la pequeña habitación y proyectando en el rostro de Hannah un retrato de propósito renovado. Pero no prestaba atención al mundo exterior. Todo su ser estaba absorto en las matemáticas, como un artista perdido en una obra maestra olvidada. Tras más de una hora de absoluta concentración, Hannah finalmente dejó la pluma. Allí, ante ella, en la página envejecida, se alzaba una solución completa y elegante al problema, antes insoluble, hermosa en su simplicidad, fiel al espíritu mismo de las matemáticas. Exhaló, con el corazón acelerado al contemplar el símbolo que acababa de dibujar. Frotándose los ojos, se obligó a creer en el milagro que había obrado. Que tras 14 años de sacrificio silencioso, había regresado a su verdadera vocación. El orgullo y la alegría la invadieron, pero bajo ellos yacía un profundo nerviosismo. Tendría el valor de enfrentarse a quienes la habían ridiculizado, especialmente al profesor Andrew Harris, cuyo desprecio la había herido tan profundamente. Hannah sabía que, para recuperar su valía, debía salir de las sombras y enfrentarse a las miradas escépticas y prejuiciosas. Pero decidió que el miedo ya no la dominaría. No volvería a deslizarse a esa cocina como una mujer invisible. Era hora de que Hannah Mitchell se pusiera de pie y declarara su verdadero valor. Cerrando suavemente el cuaderno, contempló largamente el cielo que se iluminaba. Una sonrisa amable y decidida curvó sus labios. La esperaban innumerables desafíos, pero esta vez no se rendiría, pues al redescubrir su valentía y su pasión por las matemáticas, había reencontrado lo más importante de sí misma. La primera luz del día apenas rozaba las copas de los árboles cuando Hannah salió de su pequeño apartamento. El cielo aún estaba oscuro, y el frío glacial de una mañana de principios de octubre en Boston la hacía estremecer. Apretaba su viejo cuaderno de matemáticas con tanta fuerza que sentía que cualquier aflojamiento podría hacer que el excepcional coraje que había encontrado se le escapara. Se apresuró hacia la Universidad Beacon, impulsada por una fuerza misteriosa, más fuerte y resuelta que nunca. Cada paso reafirmaba su determinación. Esta vez no dejaría que el miedo ni la duda triunfaran. Al amanecer, el campus estaba extrañamente tranquilo y hermoso. Atrás quedaron los pasos apresurados, las risas estridentes y las escaleras frías y desdeñosas de los demás. En ese momento, Hannah sintió como si la universidad entera le perteneciera, un escenario silencioso esperando su actuación. Las grandes puertas del edificio de matemáticas se alzaban silenciosas ante ella. Entró en el largo pasillo vacío, con el corazón latiendo con fuerza, pero con el espíritu firme. Se detuvo en la puerta del aula 308, donde se celebraban debates matemáticos avanzados, respiró hondo y entró. La sala era espaciosa, su pizarra blanca impecable, como aguardando algo extraordinario. La mano de Hannah tembló al tomar un rotulador negro. Una emoción familiar,
a partes iguales nervios y emoción, le recorrió la espalda cuando la punta tocó la superficie lisa. En ese instante, el mundo exterior desapareció. No hubo desprecio por parte de Andrew Harris, ni miradas burlonas de sus colegas, ni inseguridades persistentes. Solo estaban Hannah y el problema en la pizarra, un problema tan formidable que incluso los mejores profesores de Beacon habían reconocido su derrota. Empezó a escribir, con trazos finos pero seguros. La ecuación se desplegaba a la perfección, cada línea elegante y precisa. Operaciones vectoriales, manipulación de matrices, transformaciones lógicas, pasos de demostración, todo fluía como una sinfonía matemática impecable. Ninguna marca errante, ningún error. Tras unos 20 minutos de intensa concentración, Hannah retrocedió un paso para admirar su trabajo. Una solución hermosa y cristalina se extendía por la pizarra. El orgullo la invadió, pero rápidamente fue reemplazado por una oleada de ansiedad al darse cuenta de que estaba sola en esa habitación, vulnerable a cualquiera que entrara. Unos pasos resonaron por el pasillo. El corazón de Hannah se congeló. Rápidamente tapó el rotulador, lo devolvió a su sitio y salió disparada hacia la puerta. Los pasos se acercaban cada vez más, cada tic-tac del reloj del pasillo se extendía hasta la eternidad. Entreabrió la puerta y se asomó al pasillo. Por suerte, estaba vacío. Al parecer, los pasos se habían desviado a otra dirección. Cerró la puerta suavemente, con el corazón latiéndole con fuerza, y salió del edificio. Pero justo al llegar al pasillo principal, una voz familiar la llamó desde el fondo del pasillo, deteniéndola en seco. ¿Hay alguien ahí? Era Andrew Harris. Debió de haber llegado temprano para prepararse para el seminario de la mañana. Hannah contuvo la respiración, se pegó a la pared en la esquina del pasillo e intentó que su pulso acelerado no la delatara. Observó su silueta acercarse, con el ceño fruncido por la sospecha. Andrew se detuvo, escudriñando el pasillo vacío con la mirada, luego se encogió de hombros y entró en la habitación 308, la misma habitación donde Hannah acababa de dejar su mayor huella. Solo cuando la puerta se cerró con un clic se atrevió a moverse. Salió prácticamente corriendo del edificio, respirando entrecortadamente, entre la euforia y el miedo. Una vez que irrumpió en el patio abierto, se apoyó en un gran tronco de árbol y luchó por calmar su respiración. Para entonces, el sol había subido más alto, sus cálidos rayos dorados se filtraban entre las hojas e iluminaban el pálido rostro de Hannah. Cerró los ojos y dejó que la luz del sol la bañara, intentando disipar la tensión de la mañana. En el fondo, sabía que lo que había hecho podría cambiar su vida para siempre y conllevaba riesgos que desconocía. No podía predecir cómo reaccionarían Andrew Harris ni los demás al descubrir quién había resuelto el problema. Podría haber dudas, incluso ira. Pero en ese momento, el miedo ya no la atenazaba. Una extraña sensación de libertad y alegría la invadió, tranquilizándola. Fuera lo que fuese lo que le aguardara, sabía que había hecho lo correcto. Hannah Mitchell ya no era invisible, y este era solo el comienzo del desafiante y orgulloso viaje que estaba a punto de emprender. Apenas minutos después de que Hannah saliera del edificio, la primera luz del amanecer se extendió por el campus de Beacon, disipando la fina niebla que cubría los pasillos. En el aula 308, entró el profesor Andrew Harris, aún con expresión de escepticismo. Recorrió con la mirada el familiar espacio vacío. Todo parecía exactamente igual que siempre, salvo una sorprendente anomalía que lo dejó paralizado en el centro de la sala. La pizarra donde su grupo de investigación había escrito y borrado fórmulas cientos de veces ahora albergaba una solución perfectamente elaborada, nítida, precisa y elegante, como sacada directamente de un texto clásico de matemáticas. Andrew se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo y receloso ante lo que tenía ante sí. Ni hablar, murmuró, acercándose para inspeccionar cada línea de las ecuaciones. Los números y símbolos eran asombrosamente correctos, y la progresión lógica era tan irrefutable que desafiaba cualquier reputación.
Esta era la misma solución que su equipo había buscado durante casi un año, pero nunca encontró. Una oleada de ira y duda reemplazó su asombro inicial. Alguien había resuelto el problema discretamente, superando incluso a los mejores profesores de Beacon. Imposible. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a los profesores Lauren Morales y David Kim. Vayan a la sala 308 ahora mismo. Algo grave acababa de suceder. Menos de 10 minutos después, Lauren y David llegaron, sin aliento por las prisas. Ambos se quedaron paralizados al ver las ecuaciones simplificadas en la pizarra. ¿Quién hizo esto?, exclamó Lauren con voz temblorosa de emoción. Es aterradoramente perfecto. David no dijo nada mientras se acercaba a la pizarra, sus ojos escudriñando cada símbolo con creciente asombro. Comprendía la magnitud de este avance, un logro que cualquier universidad del mundo mataría por reclamar. Pero, ¿quién en Beacon tenía la habilidad de producirlo sin que nadie lo supiera? Andrew se cruzó de brazos, con la sospecha grabada en el rostro. Esto no apareció de la nada. Alguien debió colarse esta mañana temprano. Necesitamos revisar las grabaciones de seguridad inmediatamente. Una hora después, se reunieron alrededor del monitor en la oficina de seguridad. La grabación acelerada aceleró el corazón de Andrew y los demás a cada segundo hasta que apareció en pantalla la imagen de una joven menuda entrando en la sala. Lauren se tapó la boca, sorprendida. David frunció el ceño y Andrew exclamó, ¡pum! Espera, ¿es Hannah Mitchell? La mujer que trabaja en nuestra cafetería, exclamó David con incredulidad. Los ojos de Lauren se llenaron de culpa al recordar la anterior burla de Andrew hacia Hannah. Era casi increíble que el empleado invisible de la cafetería hubiera creado la elegante solución de su pizarra. Andrew guardó silencio un largo instante, con el rostro pálido. Su orgullo había sufrido un golpe devastador. ¿Cómo podía alguien a quien había descartado con tanta indiferencia superarlo a él y a todo su equipo de investigación? La noticia de la solución corrió como la pólvora por la Universidad Beacon. Susurros y especulaciones recorrieron cada pasillo de la biblioteca, las aulas y las cafeterías del campus. Estudiantes y profesores clamaban por saber la verdad. Nadie creía que la autora pudiera ser la joven negra que veían sirviéndoles café todos los días. Cuando la noticia llegó al rector Robert Winston, convocó de inmediato a los profesores implicados a una reunión de emergencia. Su mirada severa recorrió la sala. Necesitamos una explicación clara de esto, declaró con tono autoritario. ¿Quién está detrás de esta solución? Andrew tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa al responder, Señor, parece ser Hannah Mitchell, miembro del personal de la cafetería. Un silencio atónito invadió la reunión. Nadie supo cómo reaccionar. Finalmente, el presidente Winston rompió la tensión. Si ella realmente resolvió este problema, debemos invitarla a hablar de inmediato. Este es un evento importante, un punto de inflexión para la Universidad Beacon. Mientras los profesores y el presidente continuaban su urgente discusión, Andrew sintió como si 100 cuchillos se retorcieran en su pecho. Su orgullo, antes inquebrantable, estaba hecho pedazos, reemplazado por una amarga ira. No podía aceptar que una empleada de la cafetería lo hubiera superado de forma tan espectacular. Saliendo sigilosamente de la sala de reuniones, Andrew se quedó solo en el pasillo vacío, con los ojos brillando de resentimiento. Un pensamiento sombrío surgió. Lo hizo para humillarme delante de todos. Su ego herido juró que Hannah Mitchell no sería celebrada tan fácilmente. Mientras tanto, Hannah continuó con sus tareas habituales en la cafetería, sin darse cuenta de que acababa de sacudir la Universidad Beacon hasta sus cimientos y de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre gracias al coraje que había encontrado tras 14 años en la sombra. Mientras toda la Universidad Beacon bullía de curiosidad por la inesperada solución, Andrew Harris estaba sentado solo en su pequeña oficina, con el tenue brillo de la pantalla de su computadora iluminando sus rasgos tensos. Abrió su navegador y, tecleando furiosamente,
buscó a Hannah Mitchell, aferrándose a la esperanza de descubrir alguna pista que explicara este misterio. Los resultados aparecieron casi al instante. Andrew se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo, mientras absorbía cada línea. Su pantalla mostraba el retrato de una joven estudiante vibrante, cuya sonrisa segura iluminaba la página. Hannah Mitchell, la prodigio de las matemáticas más joven del MIT, ganadora de la medalla Fields al logro universitario destacado, generación de 2008. Contempló ese rostro ambicioso, sin palabras. Debajo de su foto se extendían artículos entusiastas que celebraban los extraordinarios logros de esta joven afroamericana. Cada titular brillante apuñalaba el orgullo de Andrew como una cuchilla afilada. De ninguna manera, susurró, con la voz cargada de conmoción e ira. ¿Cómo podía alguien como ella, alguien de quien se había burlado, terminar como camarero de la cafetería, solo para regresar discretamente más tarde y dañar tan profundamente su reputación profesional? Al desplazarse hacia abajo, encontró un viejo artículo de la revista del MIT. La prodigio de las matemáticas Hannah Mitchell abandona abruptamente su carrera para cuidar a su madre con Alzheimer avanzado. Se le encogió el corazón al leer. Una parte de él se sentía avergonzada por la tragedia que ella había sufrido, pero su ego herido, el yo orgulloso que cultivó con tanto esmero, ardía más que nunca. Se negó a aceptar esta verdad, descubriendo que la mujer a la que había ridiculizado públicamente fue una vez el mismo genio que había admirado. Se sintió como una bofetada. Apretando los dientes, los ojos de Andrew se llenaron de amargura. Para él, el orgullo era primordial, y Hannah Mitchell había cometido el pecado imperdonable de hacerlo quedar en ridículo delante de todo Beacon. Mientras Andrew luchaba con su vanidad herida, la noticia de los verdaderos antecedentes de Hannah se extendió como un reguero de pólvora por el campus. Estudiantes, profesores y personal, todos bullían con preguntas. ¿Por qué? ¿Una célebre prodigio de las matemáticas elegida para trabajar en la cafetería? ¿Por qué había abandonado su gloria y vivido en el anonimato durante más de una década? Todas esas miradas curiosas asfixiaban a Hannah. Nunca había querido que su pasado saliera a la luz. A la mañana siguiente, al entrar en la cafetería, nada era igual. Miradas de lástima y susurros de estudiantes y colegas la hacían querer darse la vuelta y huir. Sentía un peso en el corazón y los pies clavados en el suelo cada vez que se topaba con esas miradas inquisitivas. Mientras recogía una mesa, apartando la mirada, la voz curiosa de una joven estudiante rompió el silencio. «Señorita Mitchell, ¿por qué trabaja aquí? He oído que eras un genio de las matemáticas». Hannah levantó la vista, sorprendida por la cara de asombro de la chica. Apenas logró asentir tímidamente antes de marcharse a toda prisa. Pero entonces, otro profesor que estaba cerca habló con tono escéptico. «Hannah, si de verdad eres tan brillante, ¿por qué te has escondido todo este tiempo? ¿Hay alguna razón especial?». Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Cada pregunta era como un pinchazo en su orgullo y en sus heridas más profundas. «Lo siento. No quiero hablar de eso», respondió con voz temblorosa pero firme. Aún así, las preguntas persistían y el escrutinio se intensificaba, creando una presión insoportable que amenazaba con aplastarla. Mientras tanto, en la oficina del presidente, Andrew Harris se encontraba ante el presidente Robert Winston, con un tono amargo y escéptico. «Señor, no podemos sacar conclusiones precipitadas basándonos en una sola solución de la Junta. Hannah Mitchell dejó las matemáticas hace más de una década. ¿Cómo podemos creer que regresó de repente para resolver un problema que dejó perplejos a nuestros mejores profesores?» Presidente Winston miró a Andrew con serenidad, lo suficientemente perspicaz como para detectar la amargura y la parcialidad en su voz. Tras una pausa reflexiva, respondió: «Andrew, entiendo cómo te sientes, pero no podemos negar la verdad solo porque sea incómoda. Necesitamos investigar a fondo y mostrar respeto por Hannah y sus contribuciones pasadas». Andrew apretó los labios,
con el orgullo herido ardiendo de nuevo. Sintió su honor y estatus amenazados por el repentino resurgimiento de Hannah. De vuelta en la cafetería, Hannah terminó su turno y se dispuso a salir lo más rápido posible. Pero al salir, una figura le bloqueó el paso. Andrew Harris, con la mirada fría y hostil. He investigado tu pasado, Hannah. No creas que resolver esa ecuación hará que todos olviden los años que te alejaste. Llegaremos al fondo de esto. Ella permaneció en silencio, con el dolor arremolinándose en su pecho al encontrarse con su mirada. Sintió toda la fuerza de su animosidad, pero también comprendió algo crucial. Ya no podía huir. No importaba lo doloroso o abrumador que fuera, era hora de afrontarlo todo y defender el verdadero valor que una vez tuvo y que aún conservaba en su interior. El sol del atardecer proyectaba su último resplandor sobre Boston mientras Hannah se encontraba ante la pequeña puerta de la sala de conferencias en el segundo piso del edificio de matemáticas. Respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado, aunque en realidad latía más rápido que nunca. Tras días viviendo bajo miradas sospechosas, chismes silenciados y una presión creciente, supo que era hora de confrontar a quienes estaban al otro lado de esa puerta, a quienes la habían herido tan profundamente. Abrió la puerta con cuidado. Dentro, la sala estaba en un silencio sepulcral, como si todo el espacio contuviera la respiración esperando su llegada. Sentados a la mesa había 3 rostros familiares, ninguno reconfortante en ese momento. El profesor Andrew Harris, con una mirada fría y desafiante. La profesora Lauren Morales, con una expresión mezcla de culpa e inquietud, y David Kim, el único entre ellos cuya mirada transmitía genuina compasión. «Hola a todos», dijo Hannah en voz baja pero clara. «Hannah, por favor, siéntate», ofreció Lauren, esforzándose por aliviar la tensión. Sin embargo, la inquietud aún flotaba en el aire. Hannah se sentó lentamente en la silla frente a ellos. Andrew permaneció en silencio, con la mirada fija, como si buscara cualquier resquicio en su compostura. «Necesitamos una explicación», dijo Andrew de repente, con una voz afilada como una cuchilla. «Fuiste una prodigio de las matemáticas en el MIT. Luego desapareciste del mundo académico durante más de una década. ¿Por qué, Hannah? ¿Por qué vivir como una persona invisible y luego reaparecer de repente y humillarnos?» Hannah sostuvo la mirada furiosa de Andrew sin pestañear. Su mirada gélida la dolió, pero esta vez no apartó la mirada. Sabía que estaba atacando su orgullo, pero ya no quería esconderse. «Profesor Harris», comenzó en voz baja. «Nunca tuve la intención de herir ni avergonzar a nadie. Durante 14 años, no oculté mi talento para tender una trampa o demostrar algo. Viví así porque no tenía otra opción». Lauren y David intercambiaron miradas. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. Andrew no dijo nada, pero su mirada penetrante no se apartó del rostro de Hannah. Respiró hondo mientras las lágrimas le nublaban la vista y los recuerdos la inundaban. «No dejé el MIT porque quisiera dejar las matemáticas. Lo dejé por mi madre, Linda Michei, a quien le diagnosticaron Alzheimer grave. Me crió sola. Lo sacrificó todo para que yo tuviera éxito en el MIT. Y cuando más me necesitó, no pude abandonarla». Le temblaba la voz, pero siguió adelante. «Mis profesores del MIT me dijeron que no sacrificara mi carrera, que podía contratar ayuda para ella. Pero no podía. No podía dejar que la mujer que me amó y cuidó toda su vida pasara sus últimos días sin mí a su lado. Para mí, el amor de mi madre importaba más que cualquier gloria o logro matemático». Se hizo el silencio. Lauren se tapó la boca. Las lágrimas brillaban en sus ojos. David bajó la cabeza, con el rostro lleno de profunda empatía. Incluso Andrew, que se había mantenido indiferente, mostró una leve vacilación. «¿Pero por qué no regresaste después de que tu madre falleciera?», preguntó Andrew, con un tono más suave. «¿Por qué?», respondió Hannah en voz baja, con la mirada distante por el dolor. «Mi madre falleció hace solo unos años.
Después de todos esos años alejada del mundo académico, no creía que nadie me aceptara de vuelta. Me había acostumbrado a la invisibilidad. Temía que si intentaba volver, la gente solo viera mi ausencia, no el talento que una vez tuve. Se le quebró la voz y le temblaron los hombros. Lauren le entregó rápidamente un pañuelo, con lágrimas en los ojos. Hannah, siento mucho haberte malinterpretado y haberte subestimado. Tu devoción y sacrificio son más admirables que cualquier logro, dijo Lauren, con la voz entrecortada por el sentimiento. David añadió, sincero y conmovido, no puedo imaginar lo que has soportado. Pero ahora que has vuelto, debes saber que tu solución no fue solo una proeza matemática. Has demostrado una perseverancia y un coraje increíbles. Andrew guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en la mesa mientras luchaba contra la agitación interior. Finalmente, levantó la vista lentamente, con una voz más suave que nunca. Te debo una disculpa, Hannah. Me equivoqué al juzgarte sin conocer tu historia. Dejé que mi orgullo nublara mi juicio. No merecías nada de eso. Hannah sostuvo la mirada de Andrew, la suya propia, conmoviéndose. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de dolor, sino de alivio. Por fin había afrontado la verdad y se había liberado de una carga que había cargado durante más de una década. La habitación se sumió en una quietud pacífica, pero esta vez no había tensión, solo una nueva comprensión entre personas que antes se habían juzgado mal. Y en ese momento, Hannah supo que realmente había salido de las sombras. Ya no era invisible. Aunque aún le quedaban desafíos por delante, estaba lista para afrontarlos todos, no con miedo ni inseguridad, sino con orgullo, resiliencia y el valor genuino que siempre había llevado dentro de sí. A la mañana siguiente, como la primera luz del amanecer rozó suavemente las copas de los árboles del campus de la Universidad Beacon. Hannah entró al comedor con el corazón aún palpitando por la confrontación de la noche anterior. A diferencia de cualquier otro día, su paso se sentía firme y seguro, sus hombros ya no estaban agobiados por las cargas que había llevado durante tantos años. Sin embargo, no podría haber anticipado lo que le esperaba. En el momento en que se abrieron las puertas del comedor, Hannah sintió algo diferente. El clamor habitual de voces se había silenciado por completo, y docenas de ojos se volvieron hacia ella, llenos de evidente respeto y admiración. En ese instante, sintió que sus pies se clavaban en el suelo. Asombrados por este sorprendente cambio, los estudiantes que hacían fila para desayunar miraron hacia atrás y la saludaron con cálidas sonrisas, e incluso sus compañeros de la cafetería, que antes la habían tratado como invisible, hicieron una pausa en su trabajo para asentir y darle la bienvenida como si fuera la invitada de honor de la mañana. Esta inesperada calidez hizo que el corazón de Hannah se llenara de alegría. Buenos días, Hannah, dijo una voz suave y familiar. Hannah se giró y vio a la profesora Lauren Morales acercándose con una sincera. Sonrió. Ni rastro de la incomodidad de ayer. Buenos días, profesor Morales, respondió Hannah, conmovida y un poco tímida. Lauren le puso una mano tranquilizadora en el hombro, con los ojos llenos de genuina comprensión. La universidad tomó una decisión muy importante esta mañana, dijo. Todos estuvimos de acuerdo. Usted merece saberlo primero. Hannah contuvo la respiración, esperando a que Lauren continuara. El presidente Winston convocó una reunión de emergencia con los líderes de la universidad, y todos coincidieron en que Beacon debe honrar el valor que nos ha aportado. Hemos decidido establecer un nuevo fondo de becas en su nombre, la beca Hannah Michey. Apoyará a estudiantes destacados que enfrentan dificultades. Estudiantes como usted alguna vez fueron talentosos, pero se vieron obligados a sacrificar tanto por su familia y sus circunstancias. Las palabras de Lauren resonaron con orgullo y respeto. Hannah se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos al pensar que el nombre que una vez había ocultado ahora sería celebrado con tanta intensidad. De repente, los aplausos estallaron en todo el comedor. Primero suaves, luego en una poderosa ola de agradecimiento.
Los estudiantes y el personal se pusieron de pie, aplaudiendo sin parar para expresar su profunda admiración. En ese momento, Hannah se dio cuenta de que ya no era invisible. Por fin la veían y la valoraban no solo por su talento matemático, sino por su verdadero valor. Su devoción, valentía y altruismo durante todos esos años. Justo entonces, el profesor Andrew Harris entró en la sala. Se detuvo, con la mirada fija en Hannah. Su rostro no mostraba rastro de su habitual frialdad. En cambio, parecía amable y ligeramente avergonzado, como si hubiera comprendido plenamente su error. Se acercó a ella, con la sinceridad brillando en su mirada. Hannah, espero sinceramente que aceptes mis más sinceras disculpas, comenzó. Me equivoqué al subestimarte, y peor aún, al dudar de tu carácter y tu verdadero valor. Hannah observó a Andrew un largo instante. Luego le ofreció una sonrisa amable, sin amargura en sus ojos. Gracias, profesor Harris. Entiendo que todos cometemos errores. Lo importante es que los afrontemos y los corrijamos. Andrew asintió, con una inusual sonrisa de alivio en sus labios. En ese instante, todos en el comedor sintieron que algo profundamente importante había sanado. No era solo un reconocimiento al talento. Era una genuina comprensión y respeto entre personas que antes se habían juzgado mal. Esa mañana se convirtió en una de las más memorables en la historia de Beacon. Estudiantes y personal acudieron en masa a felicitar a Hannah, expresando admiración y gratitud por la poderosa lección que les había dado. Las miradas curiosas y dubitativas de ayer fueron reemplazadas por miradas de genuina estima y calidez, y Hannah sintió la verdadera bondad de su comunidad. Antes de salir del comedor, Hannah echó un último vistazo a su alrededor, grabando este preciado momento en su corazón. Sabía que la beca Hannah Mitchell sería más que un premio. Sería un símbolo de reconocimiento y honor a los valores más profundos de cada persona. A menudo ignorados, pero siempre merecedores de ser vistos y respetados. Al salir al patio soleado, los pasos de Hannah se sintieron más ligeros que nunca. La brillante luz del sol iluminó el campus con un resplandor esperanzador, como si diera la bienvenida a un nuevo día prometedor. Por primera vez en años, Hannah se sintió verdaderamente libre. Ya no era invisible porque ahora el mundo la había visto, la había honrado y, sobre todo, había comprendido verdaderamente el valor que siempre había llevado dentro. Apenas unos días después de aquella inolvidable mañana, todo el campus de la Universidad de Beacon vibró con la noticia de que Hannah Mitchell regresaría al podio, no para impartir una conferencia sobre matemáticas, sino para compartir su historia sobre el poder de la humildad en el arte de escuchar atentamente. El anuncio corrió como la pólvora, creando una ola de entusiasmo y gran expectación en toda la comunidad. La tarde de su charla, el gran auditorio de Beacon se llenó mucho antes de que comenzara el espectáculo. Estudiantes, profesores, personal e incluso los profesores más distinguidos de la universidad, entre ellos Andrew Harris, Lauren Morales y David Kim, se reunieron con una mezcla de emoción y curiosidad. Cuando Hannah apareció en el escenario con un sencillo vestido azul, elegante, segura de sí misma y a la vez modesta, la sala estalló en un sentido aplauso que duró un minuto entero antes de apagarse gradualmente. Cuando la sala finalmente quedó en silencio, Hannah habló lentamente, con una voz suave y una fuerza irresistible que cautivó a todos los presentes. Nunca imaginé que estaría hoy ante ustedes de esta manera. Durante muchos años, estuve acostumbrada a ser invisible, pero quizás fue precisamente esa experiencia la que me dio el coraje para hablar ahora sobre el valor de la humildad y el poder de escuchar. Se hizo el silencio una vez más. Hannah continuó, con una mirada cálida y sincera. De joven, creía que el conocimiento y el talento eran todo lo que necesitábamos para demostrar nuestra valía. Llegué a la cima de mis logros en el MIT, recibiendo aplausos, admiración y elogios de personas de todo el mundo. Pero cuando llegó la crisis, cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, comprendí que el verdadero valor humano no reside en la admiración externa, sino en las decisiones que tomamos en nuestros momentos más difíciles.
Su voz vaciló brevemente, pero luego se volvió más firme. Decidí renunciar a toda esa gloria para cuidar de mi madre. No por nobleza, sino simplemente porque me di cuenta de que no podía vivir sin devoción filial, humildad y amor. Aprendí que a veces el silencio y la escucha son lo que da verdadero sentido a nuestras vidas. Entre el público, muchos se enjugaron las lágrimas al escuchar a Hannah hablar de su madre. Incluso Andrew Harris, quien se había esforzado por mantener una expresión neutral, inclinó la cabeza, visiblemente conmovido por sus sinceras palabras. Dando un paso al frente, Hannah miró a cada persona a los ojos. La humildad no es debilidad, y escuchar no es sumisión. Son verdaderas fortalezas, la capacidad de reconocer el valor oculto en cada persona que conocemos, sin importar su estatus o apariencia. Una vez fui invisible porque temía que el mundo no aceptara mis fracasos. Pero fueron precisamente esos fracasos los que me enseñaron humildad, y el poder de escuchar es el mayor don que uno puede poseer. Hizo una pausa, alzando la voz con convicción. No estoy aquí para decirles que soy mejor que nadie. Simplemente quiero recordarles a todos que cada uno de nosotros puede ser un genio a su manera. Pero lo más importante es que aprendamos a ver, escuchar y honrar el valor de los demás. Nunca subestimes a nadie, por pequeño o común que parezca. Porque a menudo, aquellos que consideramos invisibles son precisamente quienes aportan al mundo sus mayores maravillas. El auditorio estalló en un estruendoso aplauso una vez más. El ruido se elevó a medida que todos asimilaban sus palabras. Hannah permaneció en silencio, dejando que su mensaje calara hondo en cada corazón de la sala. Luego se volvió hacia Andrew Harris, con la mirada abierta y compasiva. Yo también cometí errores al guardar silencio tanto tiempo, causando sin querer malentendidos y dolor. Pero creo que reconocer nuestros propios errores es lo que realmente nos ayuda a crecer. Y hoy quiero agradecer a quienes me ayudaron a aprender esa lección, incluido el profesor Andrew Harris. Andrew pareció sorprendido, con los ojos muy abiertos, se puso de pie e hizo una suave reverencia, una disculpa silenciosa y sincera. La sala estalló en vítores y aplausos aún más fuertes, como si todos sintieran que el perdón y la comprensión habían curado viejas heridas. Ese discurso terminó con una oleada de emoción como nunca antes se había visto en Beacon. Cuando Hannah bajó del escenario, los estudiantes la inundaron de gratitud por sus sinceras e inspiradoras palabras. Sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero eran lágrimas de genuina alegría. Al salir del auditorio, Hannah miró al cielo azul despejado, sintiendo una fuerza suave pero profunda que llenaba su alma. Sabía que su camino para redescubrirse a sí misma había llegado a su fin, y que un nuevo camino, difundiendo los verdaderos valores de la humildad, la valentía y la escucha, apenas comenzaba. Y ahora Hannah Mitchell estaba completamente lista para seguir adelante, trayendo estos dones invaluables al mundo que la rodeaba. Mientras los últimos aplausos se desvanecían en el auditorio de la Universidad de Beacon, Hannah se detuvo un momento, permitiendo que su mirada suave pero poderosa se posara en cada rostro que tenía delante. Una calma silenciosa y reverente llenó la sala, como si todos reflexionaran en silencio sobre las verdades que acababa de compartir. Dio un paso al frente, con la sinceridad brillando en sus ojos, y habló despacio pero con claridad. Durante muchos años, creí que el valor de una persona residía en los títulos y los reconocimientos, precisamente los que la sociedad usa para medir el éxito. Una vez estuve en la cima del mundo académico y luego viví como una sombra invisible. Pero a través de todas esas experiencias, aprendí que el verdadero talento no depende de un título elegante ni de la imagen glamurosa que tan a menudo admiramos. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de los estudiantes de las primeras filas, cuyos rostros reflejaban atención y profundo respeto. Verdadero valor. El verdadero talento que llevamos dentro se revela en cómo afrontamos los desafíos, las decisiones que tomamos en nuestros momentos más difíciles, y sobre todo, en nuestra humildad para reconocer y honrar el valor de quienes nos rodean. Hannah entonces dirigió su mirada al profesor Andrew Harris,
quien permanecía sentado en silencio, con el rostro pensativo, como si se debatiera con sus propias preguntas. Continuó, con voz firme y resuelta. Cuando trabajaba en la cafetería del campus, creía ser invisible. La verdad es que elegí la invisibilidad porque temía que el mundo me juzgara por lo que ya no poseía. Me pregunto cuántas personas viven de la misma manera. ¿Cuántas ocultan sus talentos por miedo a ser juzgadas, por miedo a no estar a la altura? Dejó esa pregunta flotando en el aire, calando hondo en cada corazón del auditorio. Los rostros de todas partes se suavizaron con la introspección, como si despertaran de un largo letargo de indiferencia. Su voz se alzó de nuevo, suave pero más fuerte. No estoy aquí hoy para pedirles que me honren ni que me concedan otro título. Estoy aquí para pedirles que miren con mayor amplitud, profundidad y compasión a las personas que los rodean cada día. Escuchen las voces silenciosas. Presten atención a quienes a menudo consideramos invisibles, porque es muy posible que conserven los dones más preciados que hemos pasado por alto. Las lágrimas brillaron en muchas mejillas al sentir sus palabras. Algunos inclinaron la cabeza avergonzados, al darse cuenta de que alguna vez, quizás incluso inconscientemente, habían infravalorado a otros por su apariencia, estatus social o logros fugaces. Incluso Andrew Harris permaneció inmóvil, su rostro normalmente orgulloso se suavizó, como si finalmente se hubiera derribado un muro de arrogancia. Hannah miró a la multitud por última vez y planteó su última pregunta. Su voz resonó con convicción. ¿Cuántas otras Hannah Mitchells están siendo olvidadas? ¿Cuántas tienen historias dignas de honor, pero son ignoradas, infravaloradas e ignoradas simplemente porque carecemos de la humildad para ver su verdadero valor? Siguió un profundo silencio, un silencio cargado de emoción y autorreflexión. Con un suave asentimiento, Hannah bajó la cabeza en señal de despedida y bajó del podio, dejando atrás un auditorio silencioso pero profundamente conmovido. Entonces, desde la primera fila, Andrew Harris se puso de pie. Sus ojos rebosaban de genuina emoción mientras subía al escenario hacia Hannah. Su voz temblaba, pero resonaba con sinceridad. Quiero que todos aquí sepan que soy el primero en admitir que debo cambiar. Fui demasiado orgulloso, demasiado centrado en la gloria externa y perdí de vista el verdadero valor de cada persona. Hannah, tú me ayudaste a comprenderlo. Lo siento profundamente y le agradezco de corazón. Ante su sincera confesión, el auditorio estalló en el aplauso más sentido y prolongado que la universidad jamás había escuchado. No por cortesía, sino por genuina gratitud y comprensión compartida. Hannah sonrió cálidamente y se llevó una mano al corazón en agradecimiento. En ese momento, todos comprendieron que el profundo poder de la humildad no reside solo en palabras o acciones, sino en su capacidad de transformar los corazones y las mentes de cientos, quizás miles de personas. Al salir del auditorio, Hannah sintió su corazón más ligero y en paz que nunca. Sabía que su misión no terminaba allí. Llevaría su historia más allá, no para elogios personales, sino para recordarle al mundo que dondequiera que vayamos, puede haber otra Hannah Mitchell invisible esperando ser vista, escuchada y honrada, si tan solo tenemos la humildad y la disposición de abrir nuestros corazones a su verdadero valor. Unos días después de esa memorable mañana, parecía que una silenciosa pero poderosa ola de cambio había llegado a cada rincón de la Universidad Beacon, especialmente al comedor. Ese mismo lugar donde Hannah Mitchell había. El lugar donde pasó sus años más invisibles se había convertido en un monumento viviente a la humildad, el coraje y el talento olvidado. Las paredes blancas, antes estériles, del comedor ahora estaban adornadas con fotografías evocadoras. La más destacada era una foto de Hannah de pie entre estudiantes y profesores, no con toga académica, sino con el sencillo uniforme que alguna vez usó como empleada anónima de la cafetería. Debajo de la foto, unas letras ampliadas y dignas decían: el verdadero valor no reside en los títulos ni en las apariencias, sino en el corazón y la humildad. Hannah Mitchell. El comedor se convirtió instantáneamente en algo más que un simple lugar para comer.
Era un espacio al que acudían los estudiantes en busca de inspiración y reflexión. La historia de Hannah se había convertido en una lección vívida para toda la comunidad de Beacon. El verdadero talento puede surgir en cualquier lugar, incluso en los rincones olvidados que antes pasábamos desapercibidos. Mientras tanto, el rector Robert Winston y la dirección de la universidad tomaron una decisión importante. Invitaron a Hannah a unirse al departamento de matemáticas como profesora visitante. Aún más sorprendente, Hannah aceptó con una condición. Seguiría usando su uniforme de la cafetería siempre que diera clase. Algunos lo encontraron inesperado, pero todos sintieron un profundo respeto por su humildad y lealtad a sus raíces. El día que Hannah regresó oficialmente al atril, el aula estaba repleta de estudiantes, profesores y personal. Todos querían presenciar el momento en que la antigua camarera de la cafetería, ahora un símbolo viviente de la universidad, diera un paso al frente. En cuanto Hannah entró, todavía con su sencillo uniforme, estalló una oleada de aplausos. Cuando finalmente cesaron los aplausos, Hannah habló con voz tranquila pero cálida. Elijo conservar este uniforme, no para destacar ni llamar la atención, sino porque representa lo más importante de mí, el lugar donde aprendí el verdadero valor de la humildad, la perseverancia y el amor. Hizo una pausa y miró a su alrededor. A menudo asumimos que las personas con uniformes como este no tienen nada especial que ofrecer. Pero hoy, espero que cada vez que me vean aquí, recuerden que cualquiera que conozcan podría esconder un talento extraordinario. Solo se necesita la humildad para escuchar y la sinceridad para reconocer el valor que lleva dentro. Sus sentidas palabras resonaron por la sala, despertando una profunda conciencia en todos los corazones. Incluso Andrew Harris, conocido en su momento por su arrogancia, se puso de pie y se dirigió a los estudiantes. Me equivoqué al pensar que el talento solo se manifiesta de una manera. Hannah me ha enseñado, y creo que a todos, la lección más importante. Nunca subestimes a nadie ni a ningún rol, porque cada persona puede tener un valor extraordinario. Miró a Hannah con genuino respeto, y la sala estalló en un sentido aplauso, no cortés ni peruncterio, sino profundamente sincero. Hannah sonrió con dulzura y se llevó la mano al corazón en señal de gratitud. En ese momento, todos comprendieron que el poder de la humildad no residía solo en las palabras o los hechos de una persona, sino en su capacidad de transformar las percepciones y los corazones de muchos. Cada mañana, Hannah seguía comenzando su día en el comedor, no para servir como antes, sino para reunirse, conversar y escuchar atentamente las historias que compartían sus antiguos compañeros de trabajo. Creía que la cercanía, la humildad y la escucha sincera eran las mejores maneras de difundir los profundos valores que había descubierto en su largo camino. Al final del día, al pasar junto a las fotografías y citas de su propia vida en las paredes del comedor, Hannah siempre sonreía discretamente, sintiéndose más en paz que nunca. Sabía que la transformación en Beacon fue solo el comienzo de un viaje mucho más largo, un viaje para ayudar al mundo a comprender que la humildad y la escucha son claves para descubrir y honrar el verdadero valor que se esconde en cada persona. Los suaves rayos dorados del sol del atardecer inundaron el campus de Beacon de calidez y tranquilidad. Tras su última clase del día, Hannah salió del aula, todavía con su sencillo uniforme de la cafetería, símbolo viviente de sus raíces y humildad. Al salir al pasillo, su mirada se posó en una joven que se movía nerviosamente. Menuda, con el pelo negro y rizado recogido, la estudiante parecía tímida y ansiosa a la vez. Hannah sonrió amablemente y se acercó. ¿Me estaba esperando? ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó. La joven levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y aprensión. Sí, soy Yasmín Turner, estudiante de primer año de matemáticas. Profesora Hannah, la admiro mucho. Vine porque necesito su consejo. He estado luchando con una nueva teoría matemática que he estado desarrollando, pero siempre siento que no soy lo suficientemente buena ni lo suficientemente valiente para perseguirla. Hannah puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Yasmín,
mirándola a los ojos con genuina calidez. Yasmín, recuerda, lo que te hace extraordinaria no es lo que digan los demás. Es lo que crees de ti misma. Conozco bien esa sensación porque una vez estuve en tu lugar, convencida de mi falta de capacidad y aterrorizada de enfrentar mi propio talento. Las lágrimas brillaron en los ojos de Yasmín. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? He pensado tantas veces que debería rendirme, que mi idea no es lo suficientemente sólida. Hannah tomó con cuidado el cuaderno de Yasmín y hojeó algunas páginas. Sus ojos se iluminaron al ver las ecuaciones tentativas pero singularmente prometedoras. Nunca conocerás el verdadero valor de tu idea a menos que seas lo suficientemente valiente para ponerla a prueba, dijo con firmeza. Una vez cometí el mismo error, creyendo que el fracaso era vergonzoso. Pero aprendí que cada fracaso es una oportunidad para ser más valiente, más sabia y crecer de verdad. Le devolvió el cuaderno a Yasmín con los ojos llenos de ánimo. Sigue escribiendo, Yasmín. Escribe tu propia historia con toda la pasión y el coraje de tu corazón. No dejes que nadie más defina tus límites. Solo tú sabes de lo que eres realmente capaz. Yasmín se quedó sin palabras, conmovida por la sinceridad de Hannah. Lágrimas de gratitud y renovada fe rodaron por sus mejillas. No me rendiré, declaró con renovada determinación. Continuaré mi investigación y algún día espero estar donde estás e inspirar a otros. Hannah sonrió radiante, su sonrisa tan reconfortante como la luz dorada que las rodeaba. Sabía que Yasmín había redescubierto su fuerza interior y su coraje. En los días siguientes, Yasmín visitaba con frecuencia la oficina de Hannah para hablar de su teoría. Sus conversaciones iban más allá de ecuaciones y conceptos. Eran lecciones de humildad, coraje y escucha genuina. La historia de Hannah y Yasmín se convirtió en un testimonio viviente en Beacon de cómo la sinceridad y la humildad pueden transformar vidas. Toda la universidad observó el crecimiento de Yasmín. De una estudiante de primer año insegura a una estudiante segura y apasionada. Un año después, Yasmín fue honrada como la primera beneficiaria de la beca Hannah Mitchell. De pie en el podio para aceptar su premio, habló con sincera emoción. Gracias a la profesora Hannah, me reencontré conmigo misma. Me enseñó que cada uno de nosotros puede lograr cosas extraordinarias siempre que seamos lo suficientemente humildes para escuchar, lo suficientemente valientes para actuar y lo suficientemente honestos para creer en nosotros mismos. Hannah estaba sentada entre el público, sonriendo suavemente ante las sinceras palabras de Yasmín. En ese momento, su corazón se llenó de verdadera felicidad. No por títulos ni premios prestigiosos, sino por el cambio real que había ayudado a generar en vidas jóvenes como la de Yasmín. La ceremonia terminó con un estruendoso aplauso, lleno de amor y admiración. Al salir del salón y mirar el cielo azul claro, Hannah se sintió ligera y esperanzada. Sabía que, a pesar de los desafíos que había enfrentado, había vivido según sus valores más profundos, la humildad, la perseverancia y el arte de escuchar. Y la historia de Hannah Mitchell, la mujer que pasó de ser una trabajadora invisible de la cafetería a un símbolo de humildad y talento oculto, vivirá para siempre en los corazones de quienes la conmovieron. Un recordatorio esperanzador de que cualquiera, sin importar dónde empiece, puede escribir una historia extraordinaria si se aferra a la humildad, la valentía y la fe en su propio valor. Si la historia de hoy te pareció significativa e inspiradora, dale a me gusta, compártela para difundir este mensaje positivo y suscríbete a nuestro canal para unirte a nosotros y ver más historias como esta. Gracias por vernos y apoyarnos.